de sus labios. ¿Qué está produciendo tus labios? Mi alergia, mi enfermedad, mi dolor de cabeza. ¿Qué está produciendo tus labios? ¿Te saciarás? No puedo, me es difícil, todo me cuesta. Se saciará del producto de sus labios. ¿Qué está hablando? ¿Qué está produciendo tus labios? Todo es difícil. ¡Qué frío, qué frío! Va a tener más frío. ¡Qué calor! Va a tener más calor. Se saciará del producto de sus labios. Dice el 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Como decía un pastor, hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición. Amén. Dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso nuestras palabras son muy importantes. Tenemos que prender como las antenitas a lo que decimos. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos hablando. Eso es parte importante. Si realmente quieres ser hijo, mire, vamos en Primera de Juan. Quiero leerle un versículo. Primera de Juan. Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. No le voy a leer el 18, voy a empezar por ahí. Voy a leerle Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Y esta es la nueva versión internacional de Lucio. Dice, en el amor no hay control. Lea, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el control. Porque el que controla, dice, porque el control lleva en sí castigo. Dice, de modo que el que controla no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso le digo, es la nueva versión internacional, sí. Sí, sí, sí. Para los hijos. Realmente nosotros somos hijos y uno podría decir, bueno, nuestro padre nos está controlando. No, él lo que nos hace es, nos encamina hacia un lugar, nos lleva hacia un lugar. Pero ciertamente es parte de la vida que tiene que llegar un momento en que el hijo tiene que elegir. Pero todos hemos pasado por eso y aún espiritualmente pasamos por eso, por ese proceso de hijo, en que el Señor nos va corrigiendo y nos va mostrando el camino. Y nosotros como hijos naturales tenemos que aprender a obedecer a nuestros padres. Eso es lo más importante. Hasta cierta edad. Pero tenemos que aprender a obedecer. Por eso una de las cosas más importantes que un padre puede dejarle a su hijo es enseñarle la obediencia. Uno le puede dejar la escritura, le puede dejar todo, pero si no le enseñó a ser obediente, al final no va a poder obedecer la voz de su verdadero padre. Por eso nosotros como padres, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Llega un momento que hay que soltarle al pajarito, ¿verdad? Para que vuela. Y hay que no tener miedo, ¿verdad? Pero hay momentos y tiempos como hijos que tenemos que aprender a obedecer y los padres tienen que ser sabios para enseñar a sus hijos. Eso es parte importante. Podemos dejarle el mensaje de Cristo, podemos dejarle muchas cosas, pero si no le dejamos un corazón obediente, le va a costar. Le va a costar obedecer la voz del Señor cuando sea grande.
¿A cuánto nos ha costado? Por rebeldes. Nos ha costado obedecer la voz, porque éramos rebeldes. Entonces, nos costó obedecer hasta que tuvimos que reconocerle a Él. Por eso hay una etapa que el Señor lo dejó, y si lo vemos en lo natural es igual a lo espiritual. Esto es algo que hablaba con mi esposa, que ya hace rato tengo anotado aquí, nunca hablé así bien, ¿verdad? De lo que es la fractalidad. La fractalidad es un principio de que lo que es en lo chico es igual en lo grande. Lo que es en lo grande es igual en lo chico. Usted ve las cosas pequeñas, son iguales, todo es igual. Todo está creado de una misma manera. Lo que es en lo chico es igual en lo grande. Yo sé que cuesta entender esto, pero funciona de esa manera. Nosotros podemos ver cómo funcionan las cosas naturales y todo tiene ¿cómo puedo decirle una palabra? Tiene un orden perfecto. Entonces la fractalidad es un principio que se aplica siempre. Lo que hay en mi corazón va a salir afuera. Nosotros vivimos en un mundo fractal. Por eso la Escritura decía, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es un principio de fractalidad. Si eres fiel en lo poco, si eres fiel, en lo mucho también serás fiel. Así como eres ahí en la intimidad, serás allá afuera. Eso es fractalidad. Es un principio que no sé si me meto, pero es parte de lo que me decía Fabi. Es parte de oír su voz. Y estamos hablando en este tiempo de oír la voz del Espíritu. Y mientras más aprendamos a ser obedientes a su voz, más fácil va a ser. Más fácil va a ser. Miren, ahí en el versículo 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído al amor que Dios tiene para con nosotros, dice. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Qué decía ahí abajo? Dice, el que no echa fuera el control o el temor, que el control viene por el temor, dice, porque el temor o el control lleva en sí castigo. Dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y aquí decía, en el 16 dice, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pero el que permanece en temor o permanece controlando, el amor no permanece en él. O sea que cuando nosotros empezamos a controlar, el amor ya no está. Y se entiende esto. ¿Se entiende? ¿En qué sentido? Por eso sacamos lo de los hijos. A los hijos no es tanto controlar, es más bien impartirle. Es más bien transmitirle ese espíritu. ¿Ah? Exhortarle. Pero es otra cosa cuando hablamos de controlar nuestra vida, controlar nuestro entorno, controlar ya cuando somos hablando de siendo grandes, controlar nuestra vida. Cuando permanecemos en control, salimos del amor. Y cuando permanecemos en el amor, permanecemos en Dios. Y cuando permanecemos en el amor, ¿qué no hay ahí? No hay control. Porque el control, ¿qué es lo primero que nos quita? Paz. Porque tengo que dejar de estar en paz para empezar a pensar y preocuparme por las cosas. Entonces salgo del amor, salgo de ahí, salgo de la paz. Y la paz es el lugar del Espíritu. Usted quiere saber cómo es estar allá en el cielo una vez que partamos aquí. Esté en paz. Eso es. Y ya entra en el reino espiritual. Ya entramos en el reino espiritual. Pero cuando salimos
de la paz, salimos de su amor. Salimos del reino espiritual. Y empezamos a caminar por las tinieblas. Esto, miren, en Samuel, 1 Samuel, hablando un poco de esto de la obediencia y la... 1 Samuel, capítulo 15. Algunos conocerán este versículo, ¿verdad? Siempre, siempre la voz del Espíritu nos lleva a la paz. Siempre la voz de nuestro Padre nos lleva a la paz. Siempre. Dice 1 Samuel 15, versículo 23. Lea esta historia. Bueno, yo creo que la mayoría conocen. No hacemos de sobra, ¿verdad? Dice, porque como pecado de adivinación y de rebelión, y como ídolos y idolatría, la obstinación es la rebelión, dice, y como ídolos y idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado. Nosotros pensamos, esto yo ya lo hablé muchas veces, pensábamos que la idolatría es adorar a una estatua o algo por el estilo, no. La idolatría es cuando salimos del amor del Padre. Empezamos a ser idólatras. Porque empezamos a controlar nosotros y no hacemos nosotros los dioses. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Por qué? ¿Por qué viene eso? Por desechar oír la palabra. ¿Y cuándo desechamos oír la palabra? Cuando empezamos a controlar nosotros. No dejamos que Él sea el que dirija nuestra vida, el que empezamos a oír realmente su voz. ¿Por qué? Porque su voz siempre nos va a llevar a la paz, siempre nos va a llevar al amor, siempre nos va a llevar a la paciencia, siempre nos va a llevar a la mansedumbre, siempre nos va a llevar al gozo. Ahora el control, ¿a qué te lleva? ¿Qué decía Lucas 12? Jesús dijo, no estés afanado, el control te lleva a estar afanado, el control te lleva a estar ansioso, el control te lleva a estar preocupado. Luego, ¿qué dicen Gálatas? ¿Qué dicen Gálatas? Las obras de la carne. Celos, iras, el control te lleva a estar en celo, en ira, el control te lleva a estar en contienda. Y todo eso lo hacemos siendo nosotros nuestros ídolos. Y eso es rebelión contra el Padre porque no oímos su voz. Y queremos oír nuestra propia voz interna. ¿Se dan cuenta por qué el Señor, por qué cuando leemos en Génesis, la víbora le dijo, ellos le dijeron, bueno, la víbora le dijo, serás como Dios. Serás como Dios. ¿Por qué? Porque cuando te separas de Él y empiezas a controlar tú tu vida, eres como Dios. Pero estás en rebelión contra tu Padre. Cuando sales de la paz, cuando sales del amor, cuando no permaneces ahí, eso es clave, esa palabra es clave. Él nos llama a permanecer en ese lugar. Porque va a venir un momento de una situación que nos va a tentar a salir de esa paz. ¿Se acuerdan que decía, que hablábamos el domingo pasado o antepasado? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y usted sabe por qué Jesús habló de esa manera, por qué Él dijo de esa manera. Porque nosotros estábamos divididos, nuestro corazón está dividido, nuestra alma está dividida, nuestra mente está dividida. Entonces Él viene y dice, tienes que alinear todo eso otra vez al amor. Y estar permaneciendo en el amor en todas esas áreas de tu vida. Porque va a venir un momento, va a venir una situación
que te va a querer sacar, va a traer una emoción fuerte y te va a querer sacar del amor. Y te vas a querer sacar de la paz. Y vas a querer reaccionar de acuerdo a eso. Y algunos somos muy, ¿verdad? Somos muy así, reaccionativos. Se nos mueve un poco y ya queremos reaccionar con las emociones. Y salimos de la paz. Y culpamos a ese que está allá afuera. Le decimos, él es el que me está quitando la paz. No, yo estoy decidiendo salir. Yo estoy decidiendo salir de la paz. Yo estoy decidiendo salir de la paz. Entonces, pero me están tratando mal. Tú decides salir de la paz. Es que no soporto esta situación. Tú decides salir del amor. No permaneces ahí. Te sales y te vas a las obras de la carne. Y empiezas a entrar en idolatría, en obstinación. Y ahí es donde uno le dice, ¿verdad? Le aconseja a mi hermano, tienes que volver. No, pero no puedo, pero esto, pero lo otro, pero obstinación, ¿verdad? Obstinación, no, pero. ¿Le pasó ya alguna vez? No, pero eso es obstinación. No, pero esto, no, pero lo otro. Le conoce a su hijo, ¿verdad? Los niños, obstinados. Pone cara, ¿verdad? No, pero yo quiero esto. Y como grandes ya somos más astutos, ¿verdad? No, pero esto que no puedo. O sea, lo cambiamos. Cuando éramos niños, no, pero es que yo quiero esto, ¿verdad? Pero cuando somos grandes ya decimos, no, es que no puedo, no puedo. Cambiamos el lenguaje. Pero es lo mismo. Estamos siendo obstinados porque no queremos reconocer que con Él sí se puede. Y Él nos mostró en la Escritura con el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo dijo, volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. Estaba tan obstinado a que hasta que llegó a comer de los cerdos, por no decir que su padre la amaba y podía volver a él. No, ¿cómo voy a volver si yo he pecado? Eso no pasa cuando no queremos oír su voz y queremos seguir teniendo el control. Nos da seguridad. Nos da seguridad. Ayer escuchábamos a una persona, ¿verdad? Contaba un ejemplo de cómo es el hombre, ¿verdad? Hicieron un estudio de unas personas que fueron a un cerro. Había nieve y se tiraban por un trineo, ¿verdad? Estas personas subían con su trineo por la nieve hasta la punta de la montaña y luego se tiraban, ¿verdad? Y en esa montaña era una montaña virgen, por decirlo de una manera, no tenía pistas. O sea, era una montaña que tenías que ir buscando tu camino para llegar hasta abajo. Y esa gente iba, se subía y se tiraba, ¿verdad? Y en este estudio mostró que esas personas, cada vez que subían hasta arriba con el trineo, cuando se tiraban, escogían siempre el mismo camino. Siempre que se tiraban, volvían a escoger el mismo camino. Y era una montaña donde podías elegir muchos caminos y cada uno escogía siempre su mismo camino. ¿Y por qué les digo esto? Porque eso nos demuestra que nosotros queremos controlar nuestra vida. Queremos siempre lo que ya sabemos hacer, lo que ya creemos que tenemos que hacer. Siempre queremos actuar de una misma manera. Siempre pensamos que las cosas se tienen que hacer de esa manera. Pero nosotros cuando caminamos controlando, queremos hacer las cosas predecibles. Queremos ser predecibles. No queremos dejarnos llevar por el Señor. Y el Señor es todos los días, es nuevo. Todos los días Él nos habla. Todos los días Él nos está tratando con nosotros. Todos los días Él te está hablando. Con cada situación, con cada cosa nos está hablando. Pero no, muchas veces
nos dejamos llevar, ¿verdad? Nos dejamos llevar por las situaciones. Miren, le voy a leer, este es un pasaje en Lucas. Lucas capítulo... ¿Se acuerdan que, a ver si se acuerdan, que les dije una vez, Lucas, ¿se acuerdan que les dije una vez, si usted quiere crecer más y más, piense en cómo va a reaccionar en ciertas circunstancias? ¿Se acuerdan? Si usted quiere levantarse más con el Señor, piense en cómo usted reacciona en las circunstancias. Si va a ser predecible o va a ser guiado por el Espíritu. Lucas 22:42. Este es un pasaje que yo creo que todos lo conocen y saben qué pasó en ese momento. ¿Sí? Ahora, ¿dónde Jesús venció la cruz? ¿Dónde Jesús venció la cruz? ¿En la cruz? ¿Subiendo en la cruz? ¿En ese momento venció la cruz? ¿O no fue ahí? Dice Lucas 22:42, dice Jesús, él estaba orando en Getsemaní y dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. ¿Dónde venció Jesús? ¿Dónde venció? En Getsemaní. Por eso yo le decía, si usted quiere avanzar, véase viviendo la situación y véase qué se va a hacer en esa situación. ¿La voluntad de tu Padre o tu voluntad? ¿Qué se va a hacer en esas situaciones de tu vida? Si tú estás pidiendo algo y tú estás viendo algo, ¿qué se va a hacer? ¿La voluntad de tu Padre o la tuya? Tenemos que mirarnos, cuando estamos viviendo situaciones, tenemos que mirarnos. ¿Qué va a salir de nosotros? Tenemos que observarnos. Si realmente estamos y permanecemos en su amor. Si sale nuestra voluntad, salimos de su amor. Dejamos de estar en su amor. Estamos en afán, en ansiedad. Pero si sale la voluntad del Padre, vamos a estar en paz ya antes de vivir esa situación. Ya antes de vivir esa situación vamos a estar en paz. Porque yo ya decidí que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad de mi Padre. Porque yo ya antes ya lo decidí. Quiere avanzar, quiere crecer en el Espíritu. Esto es crecer en el Espíritu. Esto es crecer en el Espíritu. Quiere seguir metiendo la pata y cuando llegue el momento, sale lo que sale, ¿verdad? Sale la voluntad del que primero gana. Quiere avanzar. Mírese usted viviendo en las situaciones y vea qué va a salir de su corazón. Y usted sea sincero, porque es usted y con el Padre y nadie más. Puede hablar con alguien también, pedir consejo. Pero mírese qué va a salir. Y ahí usted va a vencer. En ese momento va a vencer.
en ese momento usted va a vencer ya, porque esa situación va a venir y ya no le va a tomar, como saben, en contrapié. Conocen, ¿verdad? La medicina germánica, en soledad, inesperado, en contrapié. Ya no te vas a tomar de sorpresa, ya lo vas a saber, tú ya vas a estar consciente que tienes que pasar ese momento oyendo la voz del Señor, que Él te va a guiar. Y eso es permanecer en su amor. Pero si nosotros, como le decía, entramos en modo automático, nos levantamos y decimos, Padre, gracias por este día, bla, 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 y me voy, y que se haga lo que... Pero si yo ya hago este ejercicio y soy consciente, en ese momento yo voy a vencer. Y el Señor muchas veces es tan misericordioso que no te va a dejar ya vivir esa situación. Amén. No te va a ya dejar ni que vivas esa situación. Pero como no somos conscientes y somos obstinados, el Señor dice, bueno, ve y aprende que oyendo tu voz y haciendo lo que tú quieres, te vas a dar por la cabeza. Pero si tú ya oyes y dices, Señor, que no quiero pasar esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y el Señor es tan misericordioso que va a librarte de eso. Pero si estamos ahí obstinados y seguimos y creemos que tenemos que hacer en nuestra manera, controlando nuestra vida, nuestras emociones, y bla, bla, voy, el Señor dice, bueno, eres libre. Eres libre. Yo decía, Él es tanto de su amor, que Él nos da la libertad de elegir. La libertad de elegir. Tanto de su amor que nos da la libertad de elegir. Aún sabiendo que vamos a elegir mal. Aún sabiendo que vamos a equivocarnos. Tanto de su amor. Tanto de su amor. Que Él nos dijo, yo no voy a controlar. Que elijan. Tanto de su misericordia. Pero mi espíritu va a estar ahí para abrazarles. Cuando ellos quieran, mi espíritu va a estar ahí para abrazarles, para levantarles. Pero tienen que conocer que viviendo a la manera del mundo, a la imagen que el mundo creó en nosotros, nos vamos a dar por la pared. Nos vamos a dar por la pared. Eso es idolatría. Cada vez que decidimos controlar, eso es idolatría.